Bien, ahora sí. Ahora sí. Miren cómo subió. ¿Se acuerdan que les dije cerca de los 63? Cae a los 63 y subió con toda. Miren. Lo que pasa es que nosotros, al hacer scalping, no podemos dejar correr tanto tiempo una operación y por eso les dije que la cierren, porque en teoría tendría que haber hecho el movimiento así como hizo esto, tendría que haber hecho a la baja. Bueno, ahora sí. Vamos al semanal. Dentro del semanal, vemos cómo cerró la semana. Miren cómo cierra la semana. Cuando yo les hablo de debilidad, quiere decir este tipo de velas. Si ustedes ven este tipo de vela, por ejemplo, en una temporalidad más chica, si ustedes ven este tipo de velas así, el precio es por arriba. Porque esta es una vela martillo. Las velas martillos, ¿qué demuestran? Que el precio intenta caer, pero vuelve a subir, como vimos en la clase pasada. Si nosotros vamos a un gráfico de 1 minuto, miren cómo accionan las velas. Quizá hay personas que hacen binarias aquí y van a entender un poco más a la perfección. Miren, por ejemplo, esta vela, si cae, va a dejar una mecha hacia arriba, porque las velas nos muestran la huella del mercado, nos muestran hacia dónde se va dirigiendo. Miren cómo está dejando la mecha. Es porque, ¿qué quiere decir? Estuve aquí, pero voy a cerrar finalmente más abajo. Cuando es semanal y cierra así, quiere decir que tiene bastante fuerza alcista. Miren cómo empieza el agotamiento. Empieza a cerrar alcista, vuelve a cerrar alcista. Acá probablemente, no digo que esto vaya a pasar ya, pero probablemente ya no haya más retrocesos antes de que el precio de Bitcoin se empiece a disparar. Recuerden que vemos también análisis técnico y análisis fundamental. Uno de los fundamentales de Bitcoin fue el halving. Entonces, si tenemos un halving que fue hace 3 sábados, 2 sábados, y el precio no retrocedió más, me empieza a dejar este tipo de velas en semanal, va a ser lo que ya hizo en el pasado, probablemente acá o acá, 2020, que fue el halving. Miren, en 2020 fue el halving, deja ese tipo de velas, no la podemos ver bien, acá lo vamos a ver. Miren, deja ese tipo de vela martillo, vuelve a dejar una vela martillo y pasa de $20.000 que estaba a 66.000. Así es como también podemos compaginar lo que sería el análisis fundamental con el análisis técnico, porque tuvimos un fundamental fuerte. Un halving es algo que ocurre cada 4 años y hace un bull run. ¿Qué significa un bull run? Que es cuando el mercado empieza a dispararse, a dispararse. Muy posiblemente Bitcoin pase los $100.000. Entonces, ahí ya tenemos el primer dato, cómo cierra la semana. Ahora, vamos a ver un poco de lo que es los soportes, las resistencias y las tendencias. En diario, el precio empieza a subir. Siempre es bueno analizar en múltiples temporalidades porque nos dan más efectividad. Por ejemplo, vimos que en semanal cerró bastante alcista.
Y en diario puede ser que haga uno que otro retroceso, pero va alcista. Entonces, cuando yo voy a colocar operaciones de scalping, scalping significa operaciones de corto plazo, si yo hago una venta, no la voy a dejar mucho tiempo. Si yo hago una venta, tiene que durar, la venta puede durar media hora como mucho. ¿Por qué? Porque hay más probabilidades que el precio suba con fuerza a que caiga con fuerza. Y eso es lo que te da la efectividad en la estrategia. Que vos veas las temporalidades y te fijes en cuál, por ejemplo, que yo hago una compra, el precio cae, digamos que yo compré en 63 300, el precio cae a los 63 pero vuelve a subir con mucha fuerza. ¿Por qué? Porque tiene más tendencia a ir al alza que a la baja, por lo menos en semanal. Y las semanales, las diarias, las temporalidades altas mandan. Las chicas van siguiendo. Nosotros, cuando vemos el mercado, vemos estructuras. Por ejemplo, acá esto es una estructura en diario. En 4 horas puede ser algo así. Ahora, en una hora va a ser mucho más chiquito. Entonces, quizás nosotros estamos operando este pequeño retroceso. Digamos que acá, acá estamos operando un pequeño retroceso en 15 minutos, que el precio venía así haciendo sus tendencias micro. Y justo como hay personas, y los entiendo porque a mí también me pasó, no es que yo les digo por decirlo, sino que más cuando estamos iniciando, por ahí es como que nos duele asumir una pérdida y no la queremos cerrar o no la queremos ver y empezamos así. Entonces, si yo te pongo una venta acá y no quiero aceptar que el precio se me fue ya hacia arriba y yo no cerré, puedo terminar perdiendo mucho más de lo que me permite mi plan de trading. Siempre busquemos la mayor efectividad a la hora de entrar. Y como consejo siempre les voy a dar de que no se aferren a la pérdida, así como le es fácil cerrar en $3 de ganancia, cierren máximo en $3 de pérdida. Si por ahí el apalancamiento es de 100x y se mueve un poquito y ya les da los $3, apalánquense a 30x. Si se mueve, si no les da los 300, se apalancan menos. Pero siempre den el espacio por lo menos de $300 que suba, que den el espacio al stop, que les queden $3. Y ahí van a poder operar con más tranquilidad, porque no es lo mismo entrar ya perdiendo $3, entrar porque el split te cobra, digamos, entrar ya con un negativo de $3 y hasta que se te vaya positivo, que entrar con un negativo de centavos y de ahí ver cómo el precio se mueve. Obviamente que todos los que estamos acá y todo el mundo que hace trading quiere ganar, pero el que más gana es el que más paciencia tiene. Si ustedes hacen una buena estrategia, van a poder sacarle y mucho. Porque miren, pónganse a pensar, si ustedes sacan operaciones de $3 de ganancia, de $4 de ganancia, hacen 4 o 5 operaciones por día. 5 operaciones de $3 por ganancia son $15. Quizá pueden hacer un poquito más de ganancia y es más. O sea, pónganse, quiero ganar 5 o $10 por día. Tienen un capital de 100, no pretenden ganar 80 de entrada. Ahora, vamos al gráfico. Siempre les voy a hacer mucho hincapié en lo que es la gestión de riesgo porque yo lo que quiero es que ustedes ganen y que ustedes sean rentables. Es que ustedes aprendan a gestionar eso. De hecho, el trabajo más difícil y por el cual la mayoría de los traders abandona es por la gestión de riesgo. Es porque no la saben administrar a la gestión de riesgo. Vi varios traders que son muy buenos analizando y no tienen gestión de riesgo.
cuando yo estaba comenzando, estaba en una comunidad de trading también, era una comunidad cripto, y había una persona que daba los Zooms de análisis. Y esta persona daba Zooms bien, bien buenos con todos los análisis. Yo no entendía mucho, pero yo veía que ponía un montón de herramientas. Y justo estaba viendo capturas y vi que en una, que no sé por qué le saqué captura, que en una cuando vos haces futuros, te sale como poder poner el PNL de cuánto el porcentaje que vas ganando. Bueno, esta persona tenía 1300 negativo, o sea, 1300% negativo. Andás a ver cuánto era de porcentaje, pero porque era buen trader, sabía analizar, pero le fallaba la psicología. Y eso es malo, porque si no sabes cortar una pérdida, es muy difícil que sea rentable. La pérdida en el trading son los gastos. Cuando ustedes van a emprender algo, tienen un negocio, digamos que venden cualquier cosa, pagan un alquiler, pagan el costo de la mercadería que les costó y luego la revenden. Pueden tener uno que otro contratiempo de pérdida o no. Bueno, todos los negocios tienen pérdida, el trading también. Entonces, pero lo único que lo diferencia es que no te queda alternativa de apagar o no el alquiler, o no te queda alternativa si te viene una prenda fallada. Acá no tenés mejor idea que dejarla correr a la pérdida y hacer así un bulto que después no lo podés aguantar. Entonces, tomen así, piensen así. Una pérdida es un gasto y listo. Ahora sí, sigamos con lo de análisis. Miren cómo yo aquí no marco el soporte desde acá. El soporte está acá. ¿Por qué? Porque yo acá, el precio viene y me rechaza acá. Voy a hacer, el precio me rechazó acá, el precio se me acerca acá, el precio me rechaza acá nuevamente. Cuando ya varias veces me va rechazando en el mismo lugar, yo ya sé que ese es un soporte. Y la resistencia, sí la voy a tomar desde el punto más alto porque rechazó acá y también vino por acá acercándose y por acá acercándose. Acá no llegamos todavía y nos falta para llegar, pero acá está haciendo como una acumulación de Wyckoff. ¿Esto qué quiere decir? Que acá podría ser un falso quiebre, como, porque esto es una estructura que está consolidando. Y acá quiebra esta estructura. Entonces, nosotros estamos analizando soportes y resistencias. Digamos que no vimos nada más. Y vemos que quiebra la estructura, entonces ahí decimos, no, quebró la estructura, entramos en venta. ¿Y qué pasa? Se vuelve a reincorporar con fuerza. Este movimiento se llama trampa, se les dice trampa para los osos, que son los vendedores. Cuando hace este tipo de movimientos es porque se está preparando para subir con fuerza. Y miren cómo relacionando con que estuvo el halving, con que la vela semanal me cerró martillo, y si acá yo veo que me empieza a subir, se empieza a acercar a la resistencia, ¿qué pasa cuando es un hueco? Acá el precio me tiene que subir, acercarse a la resistencia y quedarse consolidando acá. Una vez que consolida acá, si queda consolidando acá, podemos hacer una compra y yo les recomendaría que hagan una compra y se apalanquen un poquito para que la dejen correr y ganen. Porque pueden comprar en spot, que ya les voy a enseñar cómo pueden comprar en spot, aunque sea $20 se compran de Bitcoin o de alguna cripto y van a tener una ganancia muy linda. Pueden comprar alguna criptomoneda que no sea tan cara, porque miren, por ejemplo, que ustedes compren Bitcoin en 74.000 y ustedes compran $20 para tenerlos ahí guardados, no para operarlos, esos son para tenerlos ahí guardados. Ustedes compran y Bitcoin sube a los 150.000. Pero ¿qué pasa? Ustedes cuando suben a los 150.000 recién tendrían $40, porque están comprando en spot sin apalancamiento. Ahora,
si ustedes compran, por ejemplo, Sol, que tiene, vamos a ver, bueno, Sol no tiene tanta estructura de que va a subir. Por ejemplo, que ustedes compren BNB, que el precio de BNB ya empieza a subir. Y BNB está en los $600 y puede que BNB se vaya a los 2000. Entonces ustedes no tendrían 20, no tendrían 40, sino que tendrían 60 y un poco más. Por eso es que cuando se compra en spot, puedes comprar monedas más baratas porque vas a tener más rendimiento de ganancia. Miren, marcando el soporte y la resistencia de esta cripto, podemos marcar la resistencia desde el punto más alto, que es desde acá, miren. ¿Por qué? Porque la toca una vez, dos veces. 6.35. Y la resistencia vendría a estar por acá. Siempre, bueno, ahora marcamos soportes y resistencias porque está dentro de una consolidación. Si estuviera dentro de, si estuviera dentro de una tendencia, marcamos solo la parte baja o la parte alta. Ahora, bueno, veamos tendencias en partes altas y partes bajas. Vamos a ver. Por ejemplo, que nosotros queremos operar un movimiento acá. Digamos que son, a ver, ayer a las 3 de la mañana. Bueno, no vamos a operar. Bueno, pero digamos que estábamos ahí viendo el mercado. Podemos marcar una tendencia alcista, porque miren cómo ustedes ya en 5 minutos van viendo que hace altos cada vez más altos que los anteriores, hasta que la quiebra. Ahí. Pero luego va y ataca con fuerza. Bien. Estos movimientos cuando hace así, más en temporalidades chicas, tenemos que verlo en un lapso corto. Acá se ve como mucho, pero si nosotros hacemos un poco lo abrimos un poco el gráfico, vemos que esto fue casi toda la mañana. Digamos que fue ahí. Del sábado al domingo que empezó, que fue con una tendencia pequeña alcista, del sábado a la noche. Ahora, vamos, el día de hoy estuvo más bajista. Yo puedo marcar, bueno, desde acá de que empezó a caer, pero puedo marcar cómo me va haciendo altos más bajos. Y ahora me hizo un quiebre. Mira cómo acá me hace altos más bajos que los anteriores. Altos más bajos, altos más bajos.
Siempre ustedes, cuando vayan a operar, miren en una macroestructura y marquen las tendencias, los soportes, las resistencias. Esa es una de las cosas más importantes al momento de operar. Luego ya tenemos lo que son las velas sell to buy to sell. Porque yo, un ejemplo, porque yo hoy les dije que el precio podría caer hasta los 63.000, que cierren cerca de los 63.000. Porque antes de que el precio suba, tendría que venir a cerrar estas ventas. Estas ventas que estaban acá, miren, acá. Entonces el precio viene, testea la vela sell to buy, la testea y se va hacia arriba. ¿Cómo la llevan ustedes? Pregunten qué dudas tienen. Esto no es tan difícil. Esta es una de las partes más fáciles. Después ya venimos con las zonas de ofertas, zonas de demandas, tipos de velas que hay, qué estrategia utilizamos, pero tienen que saber bien cómo marcar los soportes, las resistencias, porque por ahí capaz que dicen, no, acá yo puedo marcar una resistencia y marcan 100 resistencias, así no. Siempre se toma el punto más alto, la que más la rechace. Siempre se va a tomar y en soportes la que más rechace también. Por ejemplo, en 4 horas siempre tomamos el que más rechace y en el que más rechace la más alta, la que más rechace. ¿Por qué la marcamos así acá? Porque esto fue un sprint, no podemos marcar desde acá. Pero miren cómo el precio viene a cerrar estas ventitas de acá. Y una vez que cierra las ventitas, se va hacia arriba. Claro, yo siempre ponía la resistencia del soporte en el punto más bajo o más alto. Claro, no, siempre la resistencia va en donde rechaza varias veces. Por ejemplo, acá el precio, si quiere retroceder, puede venir y hacer el último bajo en la resistencia para ya sí dispararse. Pero no lo creo posible, en realidad ya tendría que empezar a subir. Que el patrón está de caída, pero yo lo veo. Hubiera estado bueno tomar una compra cuando se cerró la venta del soporte. La venta del soporte. Sí, acá. No, es que creo que te estás confundiendo porque acá el soporte que estábamos viendo es una macrotemporalidad. Este es el que vos decís, estamos ya más arriba. Sí, hubiera estado bueno tomar una compra, pero podría haber caído un poco más. No teníamos las confirmaciones necesarias para poner la compra. Una cosa es que en el momento que esté ahí de cerrar la venta, porque ya hayamos tomado ganancia, o puede que siga cayendo, pero nosotros ya nos quedamos con nuestra ganancia. Y otra cosa es que bien cerremos, entramos, porque ahí es como más complicado. Por ejemplo, miren acá en 5 minutos cómo está la resistencia colocada. Ahora el precio está queriendo hacer un retroceso. El retroceso tiene que quedarse por encima de los 63.300, o sea, de acá. Porque si se queda acá y empieza a dejar debilidad, 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 entonces ya podemos ver que se va a hacer una tendencia alcista. Pero para eso, como les dije, que rechace acá. Igual, viendo los patrones, están bajistas, pero no se dejen guiar solo, digamos, nosotros cuando hacemos trading, tenemos que saber analizar sin ningún indicador. Y por eso yo les enseño sin ningún indicador. ¿Por qué? Miren acá,
según la estrategia que yo utilizo, el precio se ve como que va a caer. Pero yo, viendo las velas, viendo cómo me cerró en semanal, veo que va a subir. Todo se basa en las velas. Debilidad, debilidad, el semanal, una martillo. Entonces el precio va a subir. Me cerró bastante bajista en diario, pero si yo acá veo una vela envolvente alcista que me termina cerrando por los 64.600, ya está, el precio se va a la parte alta de la resistencia. ¿Cuál es la parte alta? Cerca de los 72.000. Y ahí ya empezamos a poner compras, compras, compras. Siempre cuando ustedes analicen, si no tienen computadora, agarren el celular, pero lo ponen de costadito. O sea, a ver, vamos, yo tengo la lista roja de TradingView, utilícenla y traten de verlo así. Y cuando juntan los dedos, se puede ver mejor lo que es todo el gráfico, toda la estructura. No se limiten, digamos, por si no tienen computadora, en que no pueden ver bien el gráfico porque se ve de 10. Nada más que lo pueden utilizar así. Yo estoy en gráfico de 1 minuto, pero si voy a 4 horas, lo puedo utilizar tranquilamente. Miren cómo se ve todo bien. Y ahí pueden analizarlo, pueden ir marcando los techos, los pisos. Techos se les dice a las resistencias y pisos a los soportes. Y ahí está subiendo el precio ahora. Miren, ¿ven? Si me deja acá una envolvente, el precio es alcista. Pero, bueno, esperamos la confirmación. Ustedes, ¿cuál sería la confirmación? Ahora, vemos que el precio tiene un movimiento alcista. ¿Cuál sería la confirmación? Sería que en 15 y en 5 minutos me rechace esta línea de tendencia. ¿Qué quiere decir? Que el precio caiga, me rechace un poco y ya se va hacia arriba. Aunque acá ya me rechazó un poco, ¿no? Miren, cae 63.400, me rechaza y se va hacia arriba. Ustedes me van preguntando las dudas que tienen, así yo les voy resolviendo, porque esta clase justamente la quise dar así para que ustedes me vayan consultando y ya quede todo resuelto de esta clase. Digamos, la clase 2, tendencias, soportes, resistencias, velas, análisis técnico, todo resuelto. Análisis fundamental, todo resuelto. Así que los escucho. ¿Qué dudas tienen? ¿Cuándo sería análisis fundamental? Análisis fundamental es cuando hay noticias, cuando las noticias son las que pueden llegar a mover más el precio. Por ejemplo, nosotros podemos ver en Investing. Vamos a Investing. Y acá podemos ver las noticias. Vamos a calendario económico. Hay una aplicación también de Investing si la quieren descargar. Si no, le pueden ver, le pueden dar una mirada. Le pueden dar una mirada una vez a la semana o todos los días como quieran. Porque acá te dice que va a ser la semana entera. Cuando tiene, por ejemplo, las 3 estrellitas, es que el mercado se va a mover más que si no tuviera las 3 estrellitas.
Bueno, este no vamos a mover tanto, mayormente, uy, las que más mueven son las que, por ejemplo, miren esta, GBP. ¿Se acuerdan que nosotros también tradeamos con esta? Entonces, puede ser que en ese momento va a operar esta. Esto va a ser el jueves, el miércoles 8 de Estados Unidos. Entonces, si la noticia, digamos que sea una noticia mala contra el dólar, el mercado se va a empezar a disparar. Recuerden que nosotros operamos Bitcoin contra el dólar, el oro contra el dólar, el yen contra el dólar, todas esas monedas contra el dólar. Entonces, esas son las que más en cuenta tenemos que tener. Si el dólar tiene una mala noticia, puede que las criptos o las otras divisas, los otros pares de divisas, empiecen a subir. Empiezan a subir porque el dólar pierde valor. Pero antes de eso existe algo llamado kill zone. ¿Qué es la kill zone? Es zona de muerte. Entonces, en la zona de muerte salen las ballenas a cazar los stops. Entonces hacen un movimiento al alza y luego a la baja. Por eso es que en noticias no recontar dentro de las noticias. A menos que tengan mucho vocabulario, no se arriesguen. ¿No? ¿Pueden escucharme bien ahí? Estaba entrecortado. ¿Se corta? Sí, el audio se ente- Sí, lo que pasa es que, a ver, ya va a andar mejor. Sacamos este. Es que tuve un problema con el Wi-Fi y me estoy compartiendo desde el celu. Y Agus también está haciendo otro Zoom, entonces por eso se corta. No voy a abrir tantas páginas. A ver, continuemos. Entonces, ¿quedó claro ahí, Flor, lo del análisis fundamental? Sí, Bien. ¿Alguien más tiene otra duda? ¿Algo que quieran preguntar? Yo quería saber a qué se le llama patrón, cuáles son los patrones, digamos. Ajá. El patrón es cuando son muchas velas. El patrón puede ser patrón de caída cuando hay muchas velas que dejan debilidad hacia arriba. Luego también quizás vos preguntás del patrón porque yo dije tiene patrón de caída los indicadores. Yo te lo voy a explicar brevemente porque ahora quizás no sé si explicarlo porque capaz que te confundas. A ver, bueno, yo lo explico. Mira, nosotros estamos en 5 minutos. La estrategia que yo utilizo viene con dos indicadores, que es este squeezy y el índice de fuerza relativa. Entonces yo los tengo colocados acá, a los indicadores. ¿Qué es lo que me dice el RSI? El RSI me dice que cuando estés en estas líneas entrecortadas, si se pasa para arriba, está muy sobrecomprado el mercado y posiblemente haga un retroceso. Al igual que el squeezy, cuando se empieza a girar y mira cómo se empieza a poner oscuro, me quiere decir que el precio va a tener un retroceso y viene una caída. Y mira cómo acá pasa, va al punto cero y empieza a caer con fuerza. Lo que yo mencioné hoy recién es que tenemos un patrón de caída en 4 horas. Cuando son patrones de caída en 4 horas no caen 2 pesos, cae $10.000 o más. Pero ¿qué pasa? Yo acá no veo nada de fuerza, entonces no es que solo nos basamos en los indicadores, sino que nos basamos más bien en el análisis de velas y en las estructuras. Podemos como tener el indicador para una mayor confirmación. Pero, por ejemplo, aquí ya analicé en semanal, en diario, no lo veo tanto que vaya a caer. Y es más, cuando estaba en 500 y de hecho ya subió como 300 pips desde que
yo les dije que el precio no iba a caer. Y si el precio cierra aquí, va a seguir subiendo y posiblemente acá se vuelva a armar otro. Por eso es que no nos llevamos tanto del patrón de indicador de caída o de bajada, sino que nos llevamos en una macro temporalidad de las velas. Y de ahí cuando vayamos bajando las temporalidades, ahí sí podemos como compaginarlo un poquito con el indicador, como decir, bueno, por ejemplo acá subió un montón, el precio está re sobrevendido y ya está llegando al final del retroceso, podemos poner una venta. Acá, ¿ven? Acá el precio ya subió un montón, podemos poner una venta. ¿Esta fue la venta de ayer? No, lunes. Ah, bien, ven. Acá ya estaba re sobrevendido, ponemos una venta y el precio queda un montón. Al igual que, ¿cuál fue la de ayer? Por acá. Ah, bueno, acá no estaba tan sobrevendido. Siempre cuando se va posando por arriba de lo que son estas líneas entrecortadas y ya va llegando, van empezando a dejar mechas, eso ya nos va dejando como la huella de que el precio va a caer. Igualmente, como te dije, mejor aprender bien las velas y una vez que sepas bien cómo es la acción del precio, ya los metes a los indicadores. Así no sea como muy abrumador y termines como llevándote quizás de los indicadores nada más. Buenísimo, entendí, gracias. Bien, bueno. Ahora, ¿quién más tienen dudas? Vayan diciendo. En las temporalidades, ¿en cuál es más conveniente analizar, poner el soporte y la resistencia? En una hora. En una hora es lo mejor que pueden analizar si van a si se van a dedicar a hacer scalping, que son operaciones chicas. Yo les recomiendo que hagan operaciones chicas y luego ya pueden ir dejando ya más adelante correr más operaciones. Pero con las operaciones chicas, ustedes van a ganar más con el capital, por ejemplo, con $100 van a ganar más, porque sacando $2, $3 por operación, $5, ustedes son cortitas y las tienen aseguradas. Y digamos, $100 y que ustedes le saquen $10 en una operación es un 10% de la cuenta. Si ustedes tuvieran, qué sé yo, $1.000, le sacan $100, que es un 10% de la cuenta. No se fijen en lo que ganan, sino en el porcentaje que están sacando. Los verdaderos traders siempre se fijan en el porcentaje que le sacan al capital, no en la ganancia en sí. Porque si ustedes saben manejar una cuenta con 100, entonces van a poder manejar una de $10.000, una de $20.000 si quieren. Pero empiecen gestionando bien la cuenta que tienen. Ahora, se puede poner el soporte en 1 hora y en 4 horas, Flor, siempre tenés que ver la macro temporalidad, cómo viene la macro temporalidad, y de ahí ponemos el soporte. Obviamente que en temporalidades más chicas también puedes poner unos subsoportes, porque tenemos la temporalidad macro. A ver, miren, acá, nosotros tenemos la temporalidad macro, que viene a ser digamos, así. Esto es diario. En 4 horas va a ser ahí y quizá en 15 minutos va a ser así, bien chiquitito, bien chiquitito. Y acá podemos poner tendencia y tomar, pero siempre a favor. Siempre va a ser a favor. Lo mejor que pueden hacer es hacerlo a favor de lo que están operando. Por ejemplo, a favor del movimiento, si viene alcista, bueno, entonces pongan compras. Si el movimiento ya cayó, ya hizo su retroceso y vemos que el precio en semanal cerró martillo, entonces vemos cómo va el día de hoy y si ya me deja un envolvente, vamos con compras.
Vamos con compras a corto plazo, pero compras en fin porque estamos a favor. Y eso nos va a dar también un 80% de probabilidad de que se vaya el profit. Pero si empezamos a poner compras, ventas, compras, ventas, compras, ventas, quizá una venta dejamos en un movimiento alcista, dejamos una venta y el precio se va y nos saca re negativos. Siempre a favor van a tener más probabilidades de éxito. Recuerden que estos son probabilidades. ¿Quién más tiene dudas? Me van diciendo, no se queden con las dudas, si no quieren hablar me pueden escribir en el chat. Bueno, entonces si no tienen ninguna duda voy a ir cerrando y ya voy a analizar un poco para ver si hay entradas, así les mando ahora. Que tengan una linda noche, chicos. Nos vemos.